saco, ¿no? Los anteojos, pero no me veo. Bueno, no importa, ahí está. Ponete los lentes porque es una nueva etapa de YouTube. Ah, mirá. Porque todo el año estuvo. Soy mil. Bueno, dale, arrancá. ¿Dónde estamos, Germancito? ¿Arrancamos? Sí. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo programa del Club Acuarista Argentino. Nos encontramos acá en el Palomar, en Acuario Atlántida, para ser exactos. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña mi fiel amigo Catita. ¿Cómo andan tanto tiempo? Así que bueno, vamos a hacer un video a pedido de la gente mientras aparece un nene que va distraído por las cosas de atrás. Un tema que he pedido mucho, que fue cómo utilizar el baling, qué es, cómo funciona, cómo implementarlo en el acuario. Así que bueno, nos recibe ahí Alejandro Vilar, parte de Acuario Atlántida. Así que bueno, acompáñenos, va a estar muy buena esa charla. ¿Vas a decir algo? Sí, en lo que me toca a mí, que le den like, que comenten y que se suscriban al canal. ¿Oportunidad? No, por favor, para mí es un gusto estar acá y poder explicar o intentar explicar de una manera bien específicamente en el acuario de lo que es la química. ¿Por qué usamos las soluciones? ¿Por qué habitamos? ¿De dónde viene esa historia del equilibrio iónico y todo lo demás? Y por qué, de una manera simple como para que se pueda entender, para que uno tenga el concepto de lo que está haciendo. Básicamente es eso. Entonces, si empezamos a hablar, vamos a empezar a hablar de que en un sistema cerrado, como es el sistema de un acuario, los corales tienen un consumo de minerales constante, que lo utilizan para su crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Desde los principios de los 70, cuando empezaban con los primeros corales, el gran problema era mantener sobre todo los carbonato de calcio o bicarbonato de calcio para que los corales puedan suplir esa demanda constante que tenemos. Entonces, bueno, en realidad no se sabía cómo hacer hasta que apareció el método del Carl-Weiss, el método de óxido de calcio, el método de Wilkins, que si bien no es lo mejor, pero allanó bastante el camino como para... El primer paso. El primer paso, o sea que era una solución sobresaturada del óxido de calcio, o es, porque ojo, el Carl-Weiss hoy hay muchos acuaristas que lo siguen usando, o sea, no es algo que se dejó de usar. No es algo recomendable al 100%, pero que si uno lo puede llegar a hacer y lo puede equilibrar con otras soluciones, lo puede llevar adelante. Hoy yo no lo recomiendo. Lo que se hacía con eso era saturar de calcio, pero tenía el problema de que también el pH se te iba un poco por las nubes porque el hidróxido de calcio tiene un pH como 11,2. Entonces, como se utilizaba en el medio de reposición y no había un control en lo que se hacía el pH específicamente con una sonda ahí, entonces claro, podría pasar que había casos de pH 8,5, 8,6 con retracción de tejido. Y sobre todo lo que puede pasar es que haya una precipitación de calcio también en ese pH. Entonces, por más que se le agregaba además, también se perdía. Bueno, y o sea, cuando referimos al tema de baling, ¿por qué se llama baling o cuál fue el precursor de esto? Sí, se llama baling porque, digamos, el que lo inventó, el que lo diseñó, fue un químico alemán que se llama Hans Baling. Le puso su nombre. En el año 93 él empezó probando con dos soluciones. Usaba soluciones de cloruro de calcio, que es la típica solución del Baling 1, y en el 2 usaba el bicarbonato de sodio. Y empezó a probar con eso. En el año 94 él hace la primera nota en la revista Hatz, alemana creo que era, si no me equivoco, y ahí escribe por primera vez sobre su método. Era un método todavía que estaba sin mejorar, porque estaba con las dos primeras partes. O sea, por un lado tenía el cloruro de calcio, por el otro lado el bicarbonato de sodio, y eso hacía que lo tiraba y lograba tener los iones, no el carbonato de calcio pegadito para que precipite, sino cuando vos lo agregás como bicarbonato y con cloruro de calcio, eso en el agua queda como ionizado. O sea, quedan los calcios con cargas positivas por un lado y los bicarbonatos con carga negativa por el otro. Si eso se llega a juntar en la columna agua, precipita y lo perderíamos. Al tenerlo en forma de iones, están biodisponibles. Y esa unión que se va a formar
en el esqueleto del coral para formar el carbonato de calcio. Lo que quería hacer, o sea, lo que Wallin intentó, y lo logró obviamente, es poder tener esos elementos ionizados en el agua, en forma separada, biodisponibles. Hasta ahí todo bien. En el año 96, él lo mejora el método y le agrega la tercera solución. Porque ¿qué pasa? Vamos a hacer un tema conceptual de lo que es el Wallin propiamente dicho. Lo que quería hacer él es tener básicamente todos los minerales necesarios para poder tener los corales con su demanda satisfecha. Entre esos minerales tenés como 70 elementos de la tabla periódica. Los principales, y el principal, es el carbonato de calcio, porque el carbonato de calcio es lo que va a formar la parte ósea del coral, le va a dar el crecimiento. Pero ¿qué pasa? El carbonato de calcio vos no lo podés disolver en agua y tirar las gotitas en la pecera. ¿Por qué? Porque es insoluble. Entonces, ¿qué pasa? El carbonato de calcio es como si fuera un granito de aragonita. Entonces, ¿cómo haces químicamente para tenerlo biodisponible en el agua? Lo tenés que tener en forma ionizada, en forma de iones, disociados, en solución, que están ávidos para formarse otras especies. En este caso, los bicarbonatos de sodio y los cloruros de calcio forman el carbonato de calcio en el hueso, en la parte ósea del coral. Y en el agua están biodisponibles de esa manera. Pero bueno, él lo pudo lograr eso. Obviamente, él agrega en esa parte el magnesio, que el magnesio lo que hace, la función que cumple el magnesio entre esas dos soluciones, es inhibir la formación de los cristales de carbonato de calcio que si no precipitarían. Entonces el magnesio lo que hace es, digamos, no es muy químico, muy técnico, pero para que se entienda, es como que inhibe el cristal de carbonato de calcio y evita que se siga cristalizando. Entonces evita que se forme un cristal grande y precipite. O sea, retarda la reacción. Y eso hace que podamos tener el calcio biodisponible y en solución, entre otras cosas, porque también hay otros iones como los sulfatos, hidróxidos, que también ayudan a tener calcio en solución porque lo mantienen soluble. Pero básicamente él lo logra. Él logra eso y logra la cantidad de carbonato de calcio que necesitaba tener en el agua. Ahora, ¿qué pasaba con todo eso? Porque por un lado, yo tenía el bicarbonato de sodio que le agregaba, y por el otro el cloruro de sodio que le agregaba, formaban el carbonato de calcio. Pero hay un subproducto que se forma, o un producto más, que es cloruro de sodio, que es la sal común, la sal de mesa. El cloruro de sodio es el 70% aproximadamente del total de sales que tenemos en el acuario. O sea, de la sal seca, si la pesás, el 70% es cloruro de sodio. Ahora, ¿qué pasaba con ese cloruro de sodio que va quedando en exceso? En realidad no pasa nada, porque no es consumido por los corales, no precipita, es totalmente soluble. Pero ¿qué formaba? O sea, es como que lo que llamamos nosotros el desequilibrio químico, rompía con lo que nosotros decimos siempre que es el famoso equilibrio iónico. ¿Y qué es el equilibrio iónico de un sistema? Es tener todas las sales biodisponibles, todos los elementos, como dijimos, 70 en el agua, en solución, en las proporciones que corresponden. O sea, por ejemplo, el caso típico, ¿cuál es? El calcio y el magnesio. Si yo puedo tener calcio, tengo que tener magnesio. Pero si a mí la cantidad de magnesio me baja de un valor, puedo generar una precipitación del calcio porque lo que hablamos recién. O sea, ¿qué tenemos que lograr? Que estén todas esas sales en las proporciones que correspondan dentro de la columna de agua o dentro en solución. Entonces, claro, al haber cada vez más cloruro de sodio, rompía con esa relación que hay entre unos y otros. Y aparte generaba un aumento en la salinidad o en la densidad. O sea, un desequilibrio grande que depende del consumo que tengas en corales, va a ser mayor o menor. O sea, va a ser mayor o menor. Entonces, ¿qué hizo?
En el año 96 él mejora el método y le agrega la solución número 3, que generalmente en todos los Valin. Todos los Valin son 1, 2, 3, A, B, C. En principio son 3 componentes. Algunos le ponen el 4, que es el magnesio, que lo separan un poquito de la 3, pero en realidad es 1, 2 y 3. ¿Y la 3 qué es? Es todas las sales que componen el sólido, o sea, la sal propiamente dicha, sin cloruro de sodio, sin cloro y sin sodio, o sea, sin cloruro y sin sodio. Y sin las dos que le pusimos inicialmente, que es el calcio y el carbonato. En la reacción, si vos ponés la reacción típica, se forman, cuando vos ponés una molécula de cloruro de calcio, son 2 moléculas de carbonato y forman carbonato de calcio más el cloruro de sodio. Y forman aproximadamente 160 y pico de gramos de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hizo Valin? Calculó la relación y hizo una sal de 50 gramos con 50 gramos de todas las demás sales, sin cloruro, sin sodio, sin carbonato y sin calcio, y equilibró en porcentajes todo. No sé si se entiende. Sí, se entiende. O sea, para reemplazar, o sea, los componentes que tengo todo en el agua, justamente, que no puedo agregar más sal porque subía la densidad, exacto. Lo que hizo fue sacar el cloruro de sodio para mantener los parámetros y reforzar el componente 1 y 2 que ya tenía hasta ese momento. O sea, sería, si yo la densidad lo puedo corregir, porque si a mí me aumenta la densidad, yo saco agua con sal, pongo agua sin sal y voy a bajar la densidad. Pero me quedan desproporcionados porque voy a tener más cloruro y más sodio del que tengo que tener. Rompo el equilibrio químico. Entonces, ¿qué hago? Pongo todas las sales para volver a tener esa relación y lo emparejo. Lo que sí voy a tener un aumento de densidad porque voy a concentrar todo más. Pero ahí, si yo hago un cambio de agua, bajo todo en forma pareja y no rompo el equilibrio iónico. Esa es la base del método Valin. Es la adición de todos los minerales y que puedan estar biodisponibles y relacionados entre sí para evitar precipitaciones o que salgan del medio de la columna de agua. Y de esa manera yo tengo todas las sales disponibles. Obviamente hay que tener en cuenta una cosa. Todos estos métodos de adición, sobre todo estamos hablando del método Valin, es necesario para aquellos que el consumo supere los cambios de agua. Sí, claro, si nosotros nos mantenemos en un acuario chico o con pocos corales, con el cambio de agua reemplazo tranquilamente. Cambio de agua reemplazo tranquilamente, porque o sea, la relación agua-biomasa es tan grande que lo que consume me alcanza. Yo hago un cambio de agua semanal, quincenal, no sé. Sí. No veo que empiecen a bajar esos parámetros, no veo que esté consumiendo el acuario. Claro, entonces ¿qué pasa? Es muy común que mucha gente empieza con el acuario, el pueblo claro y ya empieza a editar. No es necesario, claro. No, bajo ningún punto de vista. O sea, lo que hay que hacer es cuando con los cambios de agua no alcanza, ahí es donde nosotros empezamos a pensar en un método de adición. El método de adición hoy, que creo que lo tiene, no sé, el 90% de los acuaristas marinos, no sé si me quedo corto, es el método Valin. En las versiones que quieras. Claro. Con las marcas que quieras, o las formas que quieras. Pero tiene el método Valin. No es un método novedoso ni actual, pero que ha sido eficiente y perduró en el tiempo. Exactamente. Pensá que el método Valin, Hans Valin, en el año 2001 lo contrata Tropic Marine y ahí patentan el método. O sea, el método Valin es de Tropic Marine, porque lo crea Valin y Valin es contratado por ellos. Y ellos, digamos, siguieron con esa línea, tienen, por ejemplo, el Valin clásico, que es este, y tienen algo muy novedoso que es lo que creo que es Alpha Reef y el carbo calcio, sí. Que digamos que para los elementos mayores, como son los carbonatos y el calcio, es más o menos igual. Lo único novedoso que tiene que es una sal orgánica de calcio, o sea, no es el cloruro de calcio que utiliza el Valin estándar. Al no tener ese cloruro, ya nosotros no tenemos el problema de aumento de densidad y el de balance químico. Después tenemos Valin de otras marcas, como por ejemplo el Valin de Quantum, que básicamente, o el Valin de Aquaforest,
que son exactamente los mismos. Todos, si vos te fijas, en el 1 tiene cloruro de calcio, la mayoría le pone estroncio en el 1 y algunas trazas. En el 2, ¿qué es? El 2 es el buffer, o sea, son los carbonatos, que generalmente viene el bicarbonato y una pequeña parte de carbonato de sodio, como carbonato. Y el 3, que son todas las demás, las trazas, oligoelementos, que lo que hace uno y otro es quizás distribuirlos en forma distinta porque tienen diseños distintos de las soluciones. Todas esas soluciones bien llevadas son todas exitosas. Perfecto. Todas aportan todo lo que es necesario. Ese sería, digamos, el concepto. No sé si te quedó claro a vos, o si vos... Si le quedaron claro a ellos, a mí me quedó clarísimo. A ellos, o si a vos se te ocurre que... No sé. Yo tengo una pregunta que va siempre en torno cuando se usa el método Baring y demás, y siempre desde el club decimos lo mismo, que cada Baling con su sal. No sabemos qué opinas al respecto, o sea, cambiar sal con otro método de otra marca, de Baling, por ejemplo. Mirá, yo creo que no habría ningún problema. Es lo que se aconseja, porque el fabricante de la sal más o menos lo tiene de acuerdo a cómo arma... ¿Cuál es la composición de su sal para...? Pero mucho no va a diferir. Yo realmente... Si vos tenés, digamos, el orden de saber observar y medís... Yo, por ejemplo, yo mido como una medición periódica el KH. Sí. Yo mido KH. A mí mi KH me va dando... como químicamente hablando, ¿no? Estamos hablando de la parte química básica me está dando una idea de cómo va evolucionando mi sistema. Yo puedo tener sal aquafores y de golpe digo voy a probar el alforril, lo empiezo a probar, lo mantengo, lo sigo al pie de la letra. Cuando lo entendí al pie de la letra como lo explica el fabricante, después yo le haré de acuerdo a cómo veo cómo evoluciona, si hace falta más, menos de lo que dice o más de lo que dice, ¿entendés? Pero yo no le veo ningún inconveniente usar una sal de una marca y un método de otra. Quizás para las probióticas puede ser, por ejemplo, no sé si algunos métodos probióticos como el Zeobit o alguno de esos que tienen una sal específica, porque bueno, ¿viste? Por la parte química de la sal que está compuesta va aparejada de este método. Tiene ciertos aceleradores, o sea, es mantener bacterias vivas en la columna de agua, ahí puede ser. Pero acá la verdad que no, para nada. Acá tenemos diferentes Baling de diferentes marcas. Todo repite lo que veníamos hablando, que son 3 componentes. Sí. Cada uno distinto con su especificación de cómo lo distribuye entre sí. Pero bueno, acá tenemos el de Tropic Marine, Quantum y Aquaforest. Claro. Por ejemplo, el de Tropic Marine es el Baling clásico. Es el Baling que lo diseñó Hans, en el cual tiene, en la 1, como todos los Baling, tiene el cloruro de calcio, usa el cloruro de calcio dihidratado, que es el que usábamos todos cuando hacíamos las soluciones caseras. Es el que más se consigue y es muy soluble, es muy fácil de preparar. Y se mantiene, es muy rendidor. Claro. Cloruro de calcio. Y el 2, básicamente son los carbonatos. Acá lo que hace también es una relación más o menos 7, 8 a 1 entre bicarbonato y carbonato, o sea, usa básicamente bicarbonato de sodio y carbonato de sodio en muy pequeña cantidad. El 2 en todos los Baling es el que regula el pH, es el que va a mantener el pH dentro de los valores que nosotros queremos. Cuando perdemos la reserva de alcalinidad, la reserva de carbonatos, es cuando se nos puede disparar el pH. Bueno, generalmente no pasa porque las sales vienen bastante bien diseñadas. Hoy con las marcas que hay hoy en día en el mercado quizás tienes un descuido muy grande que pase eso. Y después en la 3 lo que hace es una sal con todos los componentes, los oligoelementos. Ahí están digamos el sodio, el sulfato, el potasio, el sulfato, el yodo, el flúor, el bromuro. Todo está acá en la 3. Lo único que no hay es cloruro y sodio. O sea, que al tener esta solución es una sal sin cloruro y sin sodio, sin calcio y sin carbonato, porque ya se lo agregamos con esta 2. Entonces esta
compensa el exceso de cloruro de sodio de estas dos, que se forman con estas dos. Perfecto. El de Quantum es exactamente lo mismo, el Quantum le agrega el bario en la 1, es un elemento que es parte de la alcalinidad. Un porcentaje de la alcalinidad está hecha por el bario. Ellos se lo agregan y le agregan estroncio. El estroncio generalmente todos los Valin, hasta en las fórmulas caseras, lo estamos agregando en la primera solución porque es mucho más estable. Se mantiene mucho mejor y no precipita. No lo perdés. Bueno, la 2 lo mismo. Acá es el bicarbonato. Y la 3 también. Es todos los oligoelementos, todas las sales minerales junto con el magnesio. Siempre el magnesio se pone en la parte 3. En la parte 3. Hay algunos que lo usaban, habían algunas versiones de Valin con un cuarto pote o con una cuarta solución que era el magnesio, que se lo usaba junto con estos dos para evitar la precipitación del calcio. Y después tenemos el Aquaphor, que está también, es bastante interesante el Aquaphor, es cómo distribuye todas las trazas en las tres soluciones. Y pone, por ejemplo, en la 2, que es la solución del buffer, de los carbonatos, le agrega el yodo y el flúor, le ponen los halógenos ahí, los Pero lo van mezclando en cada una de las etapas. Claro, y en la 3 obviamente tiene magnesio y todo lo demás, y tiene todos los oligoelementos. O sea que en realidad, básicamente todos son Valin, cada uno tiene su toque, su marca registrada. Obviamente que todos estos productos bien usados son un éxito, van a tener... Sí, o sea, no creo yo que algunos hoy, todo depende cómo esté usado, pero que... Hoy en día con las marcas que tenemos no es la flecha, es el indio prácticamente, porque están todas más o menos en un nivel. Tenemos la suerte de acá tener todas primeras marcas Tenemos la suerte de tener primeras marcas, hay algunas marcas más que ahora acá no las tengo. Estas son las que generalmente el mercado está distribuyendo estas tres marcas, por lo que yo veo. Y después lo que tiene novedoso también de Tropic Marine, que hay dos versiones de minerales, que una es el Alpha Reef y el otro es el Carbocalcio, que lo que tienen es que sí aportan el calcio, aportan los carbonatos, aportan las trazas, sobre todo el Alpha Reef, que viene todo completito, pero no tiene cloruro. O sea, usa una sal orgánica de calcio, entonces se evita el desequilibrio iónico. Eso es algo bastante novedoso, diría yo, muy novedoso, que está ahora, por ejemplo, yo acá estoy probando, porque yo pruebo todos. Yo probé el de Aquaphor, probé el de Quantum, todos me dieron buen resultado. Y ahora estoy probando estos. Y sobre todo estoy probando aquellos que hablaban muy bien. Hay dos versiones, uno es el Carbocalcio, que también, pero el Carbocalcio hay que complementarlo con trazas. Claro. El Carbocalcio está muy piola, por ejemplo, para un acuario, con un acuarista más de experiencia que después pueda manejar las trazas a su gusto, de acuerdo si tiene un refugio. Ya a otro nivel de acuarista, claro. a otro nivel de... Yo recomiendo para simplificar, el Alpha Reef cubre todas las expectativas y lo que tiene novedoso es que no rompe con el equilibrio iónico. Ahora, esto fue más o menos todo lo que tenemos, la teoría. Ahora, todo esto hay que plasmarlo en el acuario. Que yo tengo un acuario, digamos que tengo un acuario de X cantidad de litros, que yo saco el KH y veo que ya con el cambio de agua no me basta. Ya tengo un consumo diario veo que no sé, cada 3 días ya me baja un punto el KH y digo, bueno, che, ya con el agua no lo puedo mantener, que ese sería el problema. ¿Qué recomendás para empezar a aplicar, a entrar al mundo del Valin? Claro, bueno, eso es lo que hablábamos al principio. O sea, aditar hay que aditar cuando es necesario. O sea, cuando el consumo supera los cambios de agua. Entonces, sí. Uno de los, digamos, de los parámetros más importantes, que yo lo tomo como parámetro principal, como, digamos, no principal, porque todos son importantes, como testigo, que es el KH. Porque el KH me está dando la reserva de alcalinidad que yo tengo en el agua. Y si yo tengo el KH bien y yo observo que los colores están bien, yo con ese valor me voy guiando. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto tengo que tirar? Exactamente. Bueno, la mejor manera es la que yo hago. Primero pongo todos los parámetros dentro de un valor óptimo. O sea, llevo
primero llevo el calcio al valor que corresponde, el magnesio al valor que corresponde, llevo el calcio al valor que corresponde, con la forma que sea, con un cambio de agua, aditando, si es en forma balanceada mejor, y pongo el KH al valor que quiero. Vamos a suponer que dejo el KH en 8, pongo 410 el calcio y 1300 el magnesio. Anoto eso, hoy es día del lunes. Lo dejo una semana sin hacerle nada, sin aditarle absolutamente nada. A los 7 días vuelvo a medir los 4 parámetros, o los 3 parámetros principales, calcio, magnesio y KH, y me fijo la diferencia que tengo. En base a esa diferencia, por una regla de 3 simple, lo divido por la cantidad de días y sé lo que consume por día. Y en base a ese consumo, y de acuerdo a lo que aporta cada mililitro de cada versión, o de uno, digamos, casero que haces, que también tenés tantos mililitros de claro, tanto, empiezo a aditar en forma balanceada esos 3 elementos. Y lo sigo así, y a la semana que viene vuelvo a medir. Que tendría que volver a los primeros resultados. Claro, y ahí, porque muchas veces hay que ajustar. En la teoría, sí, vos decís, bueno, mirá, yo tuve un consumo tanto de calcio y tanto de carbonatos, entonces tengo que editar tanto, pero bueno, es un poquito prueba y error, no es tan exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a medir a la semana los 3 parámetros importantes, así hasta, siempre hay que agregar, yo siempre empiezo de abajo para arriba, o sea, empiezo en lo mínimo y después lo voy subiendo, porque eso también pasa cuando a medida que uno tiene SPS, muchos SPS, cada vez va a tener más consumo, más puntas, sobre todo tenés acro, multipora que consumen constantemente porque el crecimiento es grande, entonces necesitas un tiempo para sacar el consumo, pero el consumo se saca así, hay que dejar de editar un tiempo y ver lo que se consume, cómo está la curva de gastos de elementos y eso es lo que le tenemos ahora. Después lo vamos corrigiendo de a poquito. Por ejemplo, acá en las corraleras es mucho más difícil porque acá tenemos te va variando vos el comercio constantemente. Yo acá traigo, de golpe traemos 20 piezas SPS. Y a mí me pasó tener el KH, que yo siempre acá en una corralera lo mantengo en 8, 8.3, y que me baja 6.7 de un día para otro. Claro. Entonces, acá lo manejamos en esa forma distinta. Pero siempre que se adite es en forma balanceada. Es importante editar los 3 elementos. Y sí corregir, si hace falta se puede corregir. Pero la edición propiamente dicha, o sea, la de rutina, y lo ideal sería usar bombas peristálticas. Eso porque eso para hacerlo pausado, paulatino y constante, con una estabilidad que le da. Evitamos el error del horario, el error de la medición, de estar midiendo las gotitas o con la probeta, con la pipeta, ¿viste? Exactamente. O sea, para mí son muy importantes que las bombas peristálticas sean de buena calidad. Porque hubo muchos problemas por excesos o por defectos, porque bombas que se traban, porque no tiran lo que tienen que tirar. Eso es fundamental. Cuando uno está aditando, que le está tirando los minerales, toda esa reserva de alcalinidad, todo lo que necesitan los corales, es fundamental que le tiremos como corresponde. Perfecto. Bueno. Ahora, sí. Te hago una pregunta y ya pasamos al siguiente tema que... Por ejemplo, en esa corrección, que decíamos que bueno, a mí me dicen que por mi cuenta me tiene que dar que tengo que agregar, vamos a hacer un número así redondo, 10 mililitros. No arranco con esos 10, sino que lo voy llevando progresivamente hasta allá esos 10 para que el sistema se acomode en el tiempo. Esa es mi pregunta. Mira, siempre pensemos que lo que nosotros queremos lograr es sobresaturar. Le vamos a poner más de lo que realmente... Por ejemplo, yo agarro el agua de mar natural, el KH va a estar en 7, 6,8, 7,2. Va a variar ahí, Si la sacás de la superficie, de más abajo, pero... Y la medís acá a 20 kilómetros, a 1000 kilómetros, y es lo mismo. Sí. En un medio cerrado, es preferible siempre sobresaturar. Por eso las condiciones... Para que me quede el margen de error. Para tener ese pequeño margen de error. Así como... Entonces, si bien no sería tan problemático que vos te vayas a un pH un poquito más alto, no sería problemático, pero para evitar picos que vos, como trabajás a prueba de error y no tenés un sensor constante ahí, entonces siempre yo empiezo con la mínima. La mínima dentro del más menos que yo tengo para editar.
pero generalmente en 1 o 2 semanas te queda perfecto. O sea, y si son acuarios donde no hay mucho cambio, mucho recambio, muchas puntas, mucho frajeado, no vas a tener problemas. Perfecto. Bueno, así que con este video lo que quisimos hacer principalmente es que todos se animen al método Balling, que es simple si saben cómo son los pasos, y que bueno, que en casos de ciertos acuarios es necesarios y en otros no. Con el cambio de agua basta. Así que bueno, Ale, te agradezco y te comprometo en cámara que a partir de las preguntas y comentarios de este video vamos a hacer una segunda parte respondiendo a la gente. Sí, desde ya, porque yo entiendo que la química, entender la química para el que no tiene los conceptos básicos de química, que obviamente la mayoría no los tiene, como a mí me hablan de electrónica y no entiendo nada. A mí decime dónde tengo que tocar para poner la lamparita. A mí me pasa con el acuarismo. Bueno, ¿viste? Cada uno le pasa con algo. Y la química es complicada y es complicada para explicarla también, ¿no? O sea, a veces tratás de hacerlo bien relacionado a lo que querés explicar, pero sé que es difícil. Entonces, bueno, básicamente lo que yo quería es el concepto de lo que estamos haciendo. ¿Qué es el método Balling? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En base a qué? Y que siempre son 3 potes, 3 soluciones que están divididas en todas las presentaciones, tienen más, es lo mismo con algunos agregados cositas. Entonces, hablamos de todos los elementos mayores, o sea, hablamos del carbonato, hablamos del magnesio, hablamos del calcio, y hablamos para qué sirve, y hablamos del equilibrio iónico, el desequilibrio que se forma en cloruro de calcio. Obviamente después hay un montón de elementos más, otras sales y otros minerales que son de suma importancia, como las trazas, todo lo que nosotros decimos trazas, o elementos que no están en trazas pero son importantes, como el potasio, por ejemplo, o los sulfatos. Entonces, yo creo que eso diría para una nueva, digamos, un nuevo video. Más específico, químico y más amplio. Y lo que estaría piola es que en base a esto, y si surgen dudas o preguntas, o bueno, deben surgir, ¿no? También hacer una charla en base a eso, ¿no? Seguir ese hilo. Nos comprometemos a traer las preguntas que la gente lo pueda entender y que el acuarista sepa lo que está haciendo. Que sepa lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Esa es la frase, saber lo que uno está haciendo. Exacto. Porque no se trata solamente de un video, sino de por qué estoy haciendo esto. Claro, por supuesto. Porque puede pasar que cuando me falle, no voy a saber subsanarlo porque no sé qué es lo que estoy cambiando. Claro, porque muchos tiran, porque le digo, mirá, te falta, le tiran el magnesio, le tiran el calcio, o para subir pero a veces suben y afecta al otro. Entonces, bueno, este es el sentido. Saber que hay que hacerlo siempre en forma equilibrada y saber por qué lo estamos haciendo. Bueno, Ale, muchas gracias a vos y bueno, Acuario Atlántida, que ahora vamos a recorrer un poco de instalaciones. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Listo, bárbaro.